Dios viene a vosotros, a todos vosotros, hasta el más desdichado. No cerréis la puerta en su rostro. Quiero adorarte, Señor, porque tú eres el pan que le da vida a todo mi interior. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo anda, padre? Muy bien, perdón que la vez pasada no te pude hacer entrar. La verdad que íbamos más de 2 horas, pero estás a tiempo por el momento, ¿no? Inclusive, ¿cómo va todo? Todo tranqui. Padre, le hago una consulta porque tengo que, para un tema para hacer el tema de la confesión, tengo una semana todavía. Tengo una duda que me surgió hoy cuando estaba leyendo la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner en un caso así general, si llega, por ejemplo, una mujer y le confiesa que fue infiel a su marido, por ejemplo, obviamente el sacerdote no puede hablar porque está bajo el sigilo sacramental y le da la absolución si está realmente arrepentida. Ahora mi pregunta es esta: como es un matrimonio y ambas partes son dos partes, digamos, una sola carne, ¿usted cree que el marido tiene derecho a saber la verdad? Porque dice que en el Evangelio dice que la verdad se pone arriba de la mesa como una vela para que ilumine toda la habitación, digamos. No estoy diciendo que el cura vaya y le diga, estoy diciendo que el cura le puede decir a la mujer que debería revelarle a su marido la infidelidad o no, porque creo que ahí si le dice que no sería como una omisión y hay una doble moral. Bueno, salió esa consulta la vez pasada. Yo cuando estaba en el seminario, me acuerdo que el profesor de moral, de teología moral, nos decía que en esos casos no convenía revelar la infidelidad. No por mentir, porque justamente acá la mentira sería cuando uno oculta la verdad. Por ejemplo, me están preguntando, ¿fuiste infiel con tal persona? Y yo le digo, no, no lo fui. Y lo fui. Bueno, ahí sería mentira, ¿no? Pero, por ejemplo, si el marido no tiene ni idea y, por ejemplo, la mujer lo engañó, el punto está que decirle al marido sobre la infidelidad podría destruir el matrimonio. Entonces ahí, digamos, hay circunstancias. Por ejemplo, si el marido se va a enterar por otra parte, conviene que ella se adelante y le diga. Hay circunstancias y circunstancias. Pero, por ejemplo, si es algo que el marido nunca lo va a saber a menos que ella hable, ahí lo que hay que hacer es, ante todo, ella no lo tiene que hacer nunca más. O sea, ella no tiene que nunca más ser infiel y tiene que cortar todo trato con la persona con la cual fue infiel, ¿no? Y no solamente cortar todo trato, sino que tiene que tener conciencia de que tiene que reparar el daño hecho, porque hubo una injusticia que tiene que ser reparada. Y justamente ella tiene que ser por ahí más cariñosa con el marido, tiene que soportarlo un poco más, tiene que dejarle pasar algunas faltas quizá, ¿no? Tiene que justamente esforzarse el triple para poder reparar ese daño hecho, ¿no? Porque hubo un daño a la justicia. Y después tiene que borrar a la otra persona de su vida, implica cambiar el número de teléfono si es necesario, no sé, sacarlo de las redes, prácticamente cortar todo trato de raíz con la otra persona. Pero decirle, el problema está que en la mayoría de los casos se pierde la confianza y en muchos casos el marido termina pidiendo el divorcio. O sea, me contaba este profesor de moral que él hace mucho tiempo que trata con familias, ¿no? Me contaba que en varios casos, tanto del marido hacia la mujer o de la mujer hacia el marido, es como que es una falta muy grande, ¿no? El tema de la infidelidad. Entonces lo que sucede es que muchas veces eso destruye la familia. Entonces lo mejor es que la mujer no lo haga más, que el marido no lo haga más, y que repare, pero al mismo tiempo, bueno, acerca de decirle conviene a veces no decirle, ¿no? Ahora, depende de las circunstancias. Si se va a enterar por otro lado, mejor que le diga antes, ¿no?
Y Sí, después, dependiendo mucho cada caso concreto, pero la regla general no sería decirle en ese caso, ¿no? Y no es mentira, es simplemente no decir una verdad que en realidad uno no está negando la verdad, pero sería no contar algo que sería para destrucción de la familia y no para bien de la misma, ¿no? sí, padre, pero yo creo, a mí no me cierra, digamos, yo sé que en realidad la practicidad se va a dar así como usted dice, pero si tenemos que seguir el Evangelio por la verdad, yo creo que hay que hacer lo que dice Mateo, por ejemplo, no me acuerdo el pasaje ahora, pero que dice que si tenés algo contra tu hermano, primero tenés que ir reconciliarte con tu hermano, como la falta es contra tu marido o tu mujer, yo creo que hay una ruptura, digamos, y al no hablar por una cuestión de consecuencia, se me hace que se oculta por omisión la verdad y no hay una forma de decir de perdón, digamos, por parte de la otra parte, digamos, porque ni enterado está, digamos, qué daño va a reparar, digamos, si no está ni enterado. Y sí, yo creo que la cuestión, ahí falla la iglesia, se me hace. No sé si el magisterio o qué, se me hace, no hay que quiero contradecir la iglesia, pero se me hace que falla. ¿Por qué? Porque en la práctica habría que dejarle al marido o la mujer, más allá de que si no pueda entender o esté enojado. Yo creo que hay que decirlo en un momento de prudencia, tranquilo, pero si por práctica se oculta por las consecuencias, creo que ahí falla la moral, como que el fin no justifica los medios o por omisión, digamos. ¿Cómo lo Mira, ve te hago usted? una pregunta. Por ejemplo, el caso de Jonás. Dios le dijo, anuncia la destrucción de Nínive. Y ¿No después lo no leí, la, Jonás? después no la destruyó. ¿Le mintió a Jonás o no le mintió? ¿Cómo era, padre? Porque no leí Jonás, pero sí escuché la historia más o Claro, menos. o sea, le dijo, anuncia la destrucción de Nínive, le dice. Claro, sí. Y Dios le dijo que le iba a destruir. Y ¿Y sí lo iba a Jonás, hacer? sí, dijo que la iba a destruir. Y Jonás se pasó anunciando la destrucción de Nínive Mm. y resulta que el rey se arrepintió, lo mismo la gente, se pusieron a hacer penitencia y Dios no los destruyó y lo dejó a Jonás como un tonto en No, cuanto a la... yo Bueno, entiendo pero eso, ahí hay un punto. Dios no le no, dijo toda la verdad a Jonás. Dios le pero la, dijo una parte. Si Dios lo hace, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? no, pero sí le dijo todo, padre, porque No, para no le mí, dijo todo. Santo Tomás estaría en desacuerdo contigo. Santo Tomás dice que no le dijo todo. San Agustín dice que no le dijo todo. no, pero Que le le voy dijo a una decir, parte. ¿sabe por qué digo? Porque todo lo que es profecía es condicional, padre. Todo es condicional porque Dios no fuerza la voluntad de nadie, ¿Y digamos. por qué O no sea, puede ser condicional algo que no es profecía? ¿Por qué tiene que ser solo profecía? Es porque, más, ¿por qué, porque por ejemplo, Judith en el momento no le dijo, o sea, no le dijo las intenciones al rey de este ejército? Cuando, no, Judith, claro, no le dijo las intenciones, fue y con engaño se metió. Y después pero terminó cortándole la cabeza a este enemigo. padre, ¿me puede contar la historia? Porque yo leí solamente Mateo y Marco en la Biblia, todo el otro no leí nada. O Claro, sea, pero el Antiguo Testamento tiene miles de cosas así, miles de cosas, ah, por ejemplo, que al mismo Dios, por ejemplo, le dijo a Adán y Eva, ah, a lo que voy es, si vas a usar la Biblia, yo te puedo sí, usar la Biblia para mostrarte lo contrario. Ahora, después tenés que confiar en también lo que te dice la iglesia, ¿no? claro, Porque estas personas, por ejemplo, mi profesor, no lo decía por opinión suya, lo decía porque al en la mismo tiempo lo posición. leyó a San José Cafaso, un gran confesor, por ejemplo, ¿no? Lo leyó a San Alfonso María de Ligorio, entonces no es, digamos, simplemente la opinión de mi profesor, ¿no? A lo que voy es lo siguiente, y mi pregunta es, te voy a poner un ejemplo de moral, que es un ejemplo muy concreto. Si a un discapacitado, no un discapacitado, una persona que tiene cáncer, ¿no? Mm. Si tiene cáncer, y la verdad es que tiene cáncer, pero tú sabes perfectamente que si le dices se va a pegar un tiro, ¿le vas a decir que tiene cáncer? Yo no, porque la enfermedad no la produjo el prójimo, sino es una enfermedad que lo obtuvo él, digamos, por su naturaleza o por alguna desperfección o lo que sea, pero Pero no hay, viste que estás no, ocultando la verdad ahí. También, o claro, sea, tienes un motivo para no decir la verdad. ¿Por qué pero no hay, valen una cosa y no valen la otra? porque no es causa-consecuencia, es consecuencia pura, y esa causa pudo haber producido Dios, y yo no me hago responsable de lo que dice Dios, me hago responsable de lo que yo hago. Bueno, te agrego una cuestión. Eres el familiar
y eres la persona responsable de decirle. ¿Le vas a decir? Si yo le di algo para que, por ejemplo, tome algún metal pesado y le agarró cáncer, me tengo que hacer responsable y decirle, yo te hice esto, digamos, y ahí si viene el perdón de parte de él. O sea, vas a dejar que se pegue un tiro en la cabeza diciéndole directamente, tienes cáncer. Si él me pregunta y... No, pero si no te preguntó nada. El mismo caso de la mujer. Porque justamente acá hay un punto. Estás hablando de una omisión, estás confundiendo lo que es omisión con prudencia. Son dos cosas distintas. La omisión es cuando la otra persona tiene derecho a saber la verdad y vos no la decís. No siempre, por ejemplo, la otra persona tiene derecho a saber la verdad, ¿no? No siempre. Hay veces que no, porque hay veces que si yo quiero esa verdad para hacer daño, no conviene esa verdad, ¿no? Entonces, el caso de la persona que tiene cáncer, lo que yo te diría es primero prepárala. Habría que decirle que tiene cáncer, pero justamente primero habría que prepararla para cuando esté preparada pueda recibir la noticia. Pero sin preparación, uno realmente hace que la persona se desespere. Y estos son casos reales. Por ejemplo, yo tuve que decirle a una persona que estaba enferma una vez, pero tuve que decírselo después de prepararlo un poquito, cuando estaba justo preparada, y el Espíritu Santo me inspiró, y bueno, se lo dije, ¿no? Y bueno, no lo tomó mal. Pero a lo que vamos es, este tema es discutible, este tema de decirle, de no decirle, pero si justamente los santos confesores han recomendado no decirlo en algunos casos, es porque es para salvar un matrimonio y al mismo tiempo, porque para reparar la falta no hace falta decirle. Para reparar la falta uno lo puede hacer de otra manera, siendo más cariñoso, siendo mucho más misericordioso. Hay otras maneras de solucionar eso. Por ejemplo, padre, entonces si yo, por ejemplo, le oculto algo a mi novia antes de casarme con ella y después se descubre en un futuro la nulidad, ¿no sería nulidad, digamos? Porque no se justifica, digamos, el mismo ejemplo, digamos. Bueno, digamos, lo que sería ahí un matrimonio nulo es en el noviazgo, sí, en el noviazgo ya la cosa cambia, porque en el noviazgo ella tiene que ser libre de poder decidir, ¿no? Pero no es lo mismo el caso del noviazgo que ya el matrimonio consumado, no es lo mismo. Porque en el matrimonio consumado muchas veces cuando se da la infidelidad ya hay 2, 3 hijos de por medio, ¿no? Ahora, el caso de la novia, ¿no? Por ejemplo, fuiste infiel a tu novia y tú, por ejemplo, estás seguro que si ella lo sabría, digamos que ella no se casaría, ¿no? Algunos confesores te dirían, mejor se lo tienes que decir porque realmente en ese caso ella tiene que ser libre de poder, digamos, de poder decidir, ¿no? O sea que no. La verdad es relativo, no la verdad, sino la verdad se revela de acuerdo a las consecuencias, digamos, o sea, no prima la verdad, prima las consecuencias. No, la verdad muchas veces se dice o no se dice según no las consecuencias, sino, digamos, según las circunstancias. En el caso de el tema de la familia, ¿no? De el estar casado, estás casado por iglesia, tienes 3 hijos. Lo principal es salvar la familia en ese caso. Entonces, si la verdad en ese caso no te ayuda a salvar a la familia, nadie te dice que tienes que mentir. Simplemente no la dices porque la otra persona va a tomar una decisión que va a destruir la familia, que es el primer bien que se tiene que justamente salvaguardar, ¿no? Ahora, en este caso, con una novia, no tienes una familia, o sea, se está decidiendo realmente si se van a casar o no. No hay una familia de por medio, no hay un proyecto. No hay una consecuencia. La novia tiene que ser libre de poder tomar la decisión. Ese es el punto, ¿no? Padre, ¿y esto es postura de la iglesia o son interpretaciones, por ejemplo, de algún profesor de moral o de mí? Por ejemplo, este es lo que yo le digo en mi interpretación, digamos. Yo creo que si uno tiene que ser fiel al evangelio, tiene que ir a Mateo 5. No, Mateo 5, creo que Mateo 5 era. Sí, pero si vas a la Biblia, te puedo enredar con varios ejemplos. Ahí está el punto, ¿no? Si vas a la Biblia, podemos realmente discutir al estilo sola escritura
Te puedo meter el ejemplo de Judith, te puedo meter el ejemplo de Adán, te puedo meter el ejemplo también no solamente del profeta Jonás, sino inclusive de Jeremías. Bueno, hay un montón de discusiones y uno dice, bueno, es el Antiguo Testamento, pero en ningún momento Jesucristo, que cita a esos profetas, dice que todo eso estuvo mal, ¿no? Ahí está el punto. Entonces, con la Biblia podemos ir de acá para allá. Esto voy a decirte la verdad, ¿no? En ese sentido de lo que, o sea, de esto que te estoy diciendo. No vamos a decir que no sea un tema discutido, porque va a haber confesores que te van a decir, bueno, le tienes que decir. Pero lo que te puedo decir es que al menos, digamos, este profesor se basaba en santos confesores, como San José Cafaso, San Alfonso María de Ligorio, y también, digamos, como otros confesores actuales, como el cardenal Cafarra, que son personas que han estudiado este tema. Entonces, no son improvisados todos estos que afirman esto, ¿no? Ahora, el tema obviamente está discutido porque es una cuestión prudencial muchas veces. Lo que no está discutido, y esto te lo puedo decir, el hecho de decir, bueno, siempre digo la verdad, ¿no? Siempre digo la verdad. La verdad hay que decirla cuando se va a usar bien. Ahí está el punto. No hay que negarla. Por ejemplo, si yo te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo estoy caminando de civil, ¿no? Pongámosle, en un lugar donde odian a los sacerdotes. Y si alguien, por ejemplo, agarra y me pregunta, ¿usted es sacerdote? Yo no puedo negarlo. Tengo que decir, sí, soy sacerdote. O por ahí lo que puedo hacer como mucho es preguntarle, ¿y por qué me pregunta? ¿Que tengo cara de cura? O sea, puedo hacer una broma así, ¿no? Y una cosa por el estilo. Pero hay veces que, por ejemplo, yo estoy caminando por la calle, odian a los sacerdotes y me dicen, ¿usted es cura o no es cura, no? Yo puedo agarrar y hacer bromas así, decir, ¿pero qué? ¿Por qué me está preguntando? ¿Tengo cara de cura o qué, no? O le puedo decir a la persona, ¿y a usted qué le importa sobre mi vida? Por ejemplo, puedo decir una cosa así. ¿Por qué razón? Porque yo sé que esa persona, digamos, va a usar la verdad para matarme después, ¿no? No tengo que ser tonto. Ahora, después, por ejemplo, otro ejemplo, si el negar que soy cura, eso va a ir en detrimento de la fe de una persona, por ejemplo, alguien va a perder la fe porque yo estoy en el momento negando que soy cura, bueno, tengo que decirlo, ahí no me queda otra, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? No hay que negar la verdad directamente, pero muchas veces el otro no tiene derecho a saber la verdad. ¿Por qué razón? Porque la va a usar mal, ahí está el punto. La va a usar o para matarte, o para matar a otra persona, o para hacer un daño que no corresponde. Entonces, no es que niegas, no es que mientes, sino que no le dices la verdad a la persona que no merece saberla. Con esto hay que tener cuidado, porque muchas veces se aprovecha este principio y se lo aplica donde no se tiene que aplicar. Hay veces que la verdad hay que decirla, porque el otro tiene derecho a saberla, ¿no? Ahí está el punto. ¿Sabe por qué le digo padre? Bueno, porque tengo que preparar este tema y no sé si le incluyo eso o ya sería darle mucha vuelta a la gente, sería muy profundo, digamos, para la gente común de parroquia. ¿Este tema? Dentro de la confesión, digamos. Sí, yo te diría que si vas a incluir este tema, al menos te fijes, digamos, ¿no? Te fijes de cómo lo introduces, ¿no? Eso es lo que te voy a decir. Al menos tienes que decir que es un tema discutido. Ah, bueno. Sí, que por ejemplo, no tiene una posición, digamos, definida. Está en discusión todavía, puede ser como que sí, como que no. Todavía el magisterio no se pronunció. Es que no hay un pronunciamiento del magisterio sobre cada circunstancia. Hay tantas circunstancias como personas. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, no hay definiciones magisteriales sobre todas las circunstancias, ¿no? Ese es el punto. Lo que sí hay es, por ejemplo, libros que hablan del tema. Lo que está definido es que no hay que cometer adulterio. Eso es lo que está definido y eso es bien claro. Ahora, después hay mucha investigación sobre el tema
Y lo que yo puedo decir es, bueno, yo particularmente como sacerdote recomiendo, en el caso de un adulterio, recomiendo si no se tiene que contar, que no se cuente, por lo que te expliqué recién, ¿no? Y no por una opinión simplemente mía, sino también porque, digamos, hubo confesores santos que lo han recomendado así, y al mismo tiempo hubo sacerdotes que son grandes confesores, como el cardenal Cafarra y como el padre Miguel Ángel Fuentes, que es el verdadero teólogo responde, que también lo han explicado de esta manera, ¿no? Entonces, realmente esto ha salvado muchos matrimonios, lo que puedo decir, porque yo te puedo asegurar una cosa, he dado estos consejos en varias oportunidades, y hoy en día esas personas no son infieles nunca más, no son infieles y son, por ejemplo, grandes esposos, grandes esposas, y Hasta que se realmente enteran. tienen una familia muy bonita y han mejorado inclusive su vida espiritual, ¿no? Y no han sido infieles nunca más, o sea, han aprendido la lección. Yo he visto los frutos de estos consejos y es lo que se busca es que la persona no lo haga más. Ahí está el punto. Ese es el Y punto principal, ¿no? ¿cómo se llama? Propósito de enmienda, supongamos que sigue recurriendo y sigue haciendo lo mismo, usted tiene la obligación de no darle la absolución, digamos, porque ve que no hay un cambio, digamos, está, digamos, En algún caso sí. En algún caso cuando no ocurre casi nunca, pero en algún caso cuando la persona no hace ningún esfuerzo de no ser infiel, hay que decirle que bueno, que cuando tenga al menos algún propósito de enmienda, venga a confesarse, ¿no? Pero tiene que ser un caso donde la persona realmente no tiene propósito de enmienda, que no le importa, ¿no? No es el caso de la persona que está luchando, por ejemplo, de la persona que está haciendo lo posible por no caer y, por ejemplo, y realmente cae por debilidad. sigue cayendo, ¿no? Ahora, hay un caso en el que sí la persona tiene que hablar. Por ejemplo, si la persona frecuenta prostitutas, por ejemplo, ¿no? Y cae frecuentemente, o por ejemplo, hace el esfuerzo por no caer, pero cae frecuentemente, en ese caso tiene que decirle a la esposa o al esposo. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que la está arriesgando a contagiarse alguna enfermedad. Ahí sí, por ejemplo, puede haber una causal de que uno tiene que hablar. Por ejemplo, si la persona engaña, ¿no? Y no tiene propósito de enmienda, uno no le da la absolución, porque tiene que haber propósito de enmienda, tiene que al menos hacer todo su esfuerzo por no hacerlo más. Pero después si la persona tiene propósito de enmienda, pero cae de vez en cuando, o sea, tiene caídas de vez en cuando, aunque se está esforzando, uno le tiene que decir, mirá, esfuérzate, y uno le da los consejos, trata de hacer más penitencia, trata de ayunar un poco más, trata de olvidarte de internet, hazte ayudar por un psicólogo, lo que fuere, ¿no? Pero en el caso de él, el caer con prostitutas, ahí tiene que decirle. ¿Por qué razón? Porque justamente el tema de caer con esa gente implica que uno puede contagiar de una enfermedad a la esposa o al esposo, porque hay justamente quienes frecuentan la prostitución a veces se contagian enfermedades. Entonces Claro, ahí el esposo o la esposa lo tienen que saber, porque ahí pueden decir, bueno, le niego el débito para evitar, hasta que no termine con esto, hasta que no termine con estos adulterios, bueno, le niego el débito para no caer en ningún tipo de enfermedades, ¿no? y además, padre, que ahí ya sería como que la otra persona está buscando, digamos, está recurriendo a tercero, digamos, no hay que tener un amante ni nada, sino que está buscando diferentes prostitutas, ya tiene un hábito, digamos, ya no tiene intención de cambiar, digamos, o si no está muy atado a su Hay voluntad a no veces cambiar. hay veces que tienen intención de cambiar, pero adquirieron un vicio. Pero, por ejemplo, si la persona, hay veces que uno le dice, mira, tienes que realmente internarte o tienes que irte, no sé, 3 meses a tal lugar, o tienes que ver a tal psicólogo, tienes que hacer una terapia, un psicólogo católico, por ejemplo, ¿no? O tienes que dejar de ver internet. Y si la persona no quiere a veces aplicar los remedios que el sacerdote le da,
uno puede decirle, mira, no tienes propósito de enmienda, porque justamente no estás aplicando los remedios que yo te estoy dando. Entonces, por lo tanto, no te puedo absolver ni puedes comulgar. Como estás frecuentando prostitutas, no es que es una cuestión ocasional, ¿no? En ese caso tienes que advertirle a tu esposa porque si la contagias cometes una injusticia mucho más grave todavía, pero no puedes recibir la absolución ni tampoco puedes comulgar hasta que no apliques estos consejos que te estoy dando, ¿no? Pero esto estamos hablando en caso de alguien que tiene estos vicios de la prostitución o de la pornografía. Si es una caída ocasional o si es una caída que le pasó 1, 2 veces, se aplica, yo al menos aplico lo que me enseñaron los confesores, ¿no? Que no lo hagas más y repara, pero busca realmente ser fiel a tu esposo o a tu esposa sin andar diciéndole, ¿no? Y si la persona remueve el obstáculo, ya eso es suficiente. Entonces, en la catequesis lo que yo te diría es, háblalo, o si quieres, ¿no? Lo puedes hablar, pero tienes que presentar al menos las distintas posiciones, ¿no? Al respecto. Sería como entrar a profundizar mucho, ya capaz que le doy un pantallazo general de lo que es la confesión, ¿no? Eso ya sería meterme mucho. Por ahí sería meterse en mucho, sí. Mejor, en todo caso, que te pregunten. En todo caso, que te pregunten, pero diles básicamente que no tienen que cometer adulterio, ¿no? Está padre. Bueno, padre, me gusta cómo da sus reflexiones, cómo da está bastante instruido, se nota. Trato, Sí. no sé si lo estoy, pero trato. Escuché que usted parece compañero del padre Olivera Rabasi, ¿puede ser? Sí. ¿De seminario? Fuimos compañeros de seminario. Más bien dicho, con el padre Javier nos conocemos desde que nacimos, porque digamos que mi familia y la familia de él fueron presentadas por un sacerdote, el padre Uget, que se dedicaba a juntar matrimonios católicos, ¿no? Entonces, bueno, mis padres con los padres de él se conocen de hace, no sé, 50 años, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, o sea, ahora mi madre sería, ¿no? Pero sí, mi familia con la familia de él de toda la vida. Y después la providencia quiso que los dos en el mismo año, en el año 2002, entremos al seminario juntos. Y fuimos compañeros de seminario y bueno, y también él estuvo un tiempo en Roma, yo estuve un tiempo en Roma también. Y sí, prácticamente nos criamos juntos y fuimos compañeros de seminario. Y obviamente somos grandes amigos, ¿no? Ciertamente. Digamos que a los dos nos gusta mucho el estudio. Eso ciertamente que los dos hemos buscado un poco el aspecto intelectual y la vocación intelectual, solo que yo también tenía esta inclinación a las parroquias. A mí me gustaba la combinación, el dar clases y también el trabajo pastoral parroquial, ¿no? Entonces, actualmente, gracias a Dios, puedo hacer las dos cosas, tanto la parroquia como la vocación de profesor. Trato de llevarlas ambas dos. Y obviamente, tanto la vocación de profesor como la vocación de párroco es parte de la vocación sacerdotal. En primer lugar, somos sacerdotes, ¿no? Y el caso del padre Javier, bueno, lleva bastante bien su vocación pastoral como escritor, como profesor, y actualmente la providencia quiso que esté en una parroquia también, así que sí. Gracias a Dios como que tenemos buenos hermanos sacerdotes y caminamos juntos. Eso quiere decir que no estamos solos, sino que caminamos juntos hacia el mismo destino. Y gracias a Dios podemos ayudar a otras personas, ¿no? Le agradezco, padre. Bueno, muchas bendiciones, Guillermo, y gracias por haber entrado, ¿no? Muchas gracias, padre. Que Dios le bendiga. Igualmente, ¿eh? Chao, chao. Hasta luego.